El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme», y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces ellos se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Queridos hermanos, hoy, 31 de enero, celebramos la fiesta de San Juan Bosco, que fue un gran padre espiritual de la juventud. Él creó los oratorios, donde se reunían muchos jóvenes que vivían en la calle. Algunos eran niños que no tenían una situación familiar adecuada y que aprendían cosas malas en la misma calle. Y entonces a esos niños muy vulnerables, como se dice, ¿no?, muy pobres, San Juan Bosco los atrajo y en los oratorios, junto con muchas actividades lúdicas, también de oración, de encuentro juvenil con el Padre, iban encontrando la fe.
Y así se formó el gran movimiento de los salesianos, y también esta manera tan bonita que tiene San Juan Bosco de enseñar a la juventud, que es más a partir del amor, la paciencia, comprender a los jóvenes que, como se decía antes, ¿no?, que la letra con sangre entra, ¿no? Antiguamente la educación era muy estricta y inclusive era permitido castigar físicamente a los niños para que aprendieran más rápido. Era un método que hoy, por supuesto, no se puede hacer. Pero ya en ese tiempo San Juan Bosco decía que no era correcto hacer eso y que los profesores, los maestros, también los padres con sus hijos deben utilizar más el método del diálogo, de la caridad, del buen ejemplo, de transmitir una enseñanza con el ejemplo de vida, primero que nada. Así es que San Juan Bosco es un gran aporte para la educación cristiana y también para nuestro oratorio mariano. Hoy es importante recordar esta piedra fundacional que el Padre Fundador dispuso. Con María vamos corriendo a la Eucaristía. También el Padre Sergio, fundador del oratorio mariano, tenía una característica semejante a San Juan Bosco, porque le gustaba trabajar con oratorios, con jóvenes, formaba grupos marianos y tenía una atracción muy grande hacia la juventud para llevarlos a la Eucaristía. Claro que él decía que no era él, sino que era la Virgen María. Por eso esta piedra fundacional, que le da una estructura al oratorio, dice: con María vamos alegres corriendo a la Eucaristía, porque es la Madre la que en realidad nos atrae para que vayamos hacia Jesús y también para que vivamos la misa con mayor fervor, con mayor alegría y mayor provecho espiritual para nuestra vida. Entonces, esta lectura del Evangelio nos ayuda también a entender esta realidad de cómo la gente se acerca a Jesús. De todas partes iban, tal vez hasta corriendo, cuando se enteraban que Jesús estaba cerca, porque sabían que de Él procedía una fuerza muy grande que podía curar a los enfermos, sanar todo tipo de dolencias físicas, mentales, espirituales, expulsar demonios inclusive, y era una personalidad con un carisma tremendo que atraía mucho. Por eso empieza el Evangelio de Marcos diciendo que había una gran multitud que fue a su encuentro y que lo apretujaba por todos lados. Y de entre toda esa gente había una mujer que sufría mucho, ya llevaba 12 años con hemorragias y había gastado toda su fortuna con médicos y nada, ninguna alternativa la había podido sanar. Pero entonces dijo: si yo voy donde Jesús y toco su manto, me podré sanar. Y así fue, le tocó el manto por detrás y quedó curada. Y Jesús se dio cuenta de que había salido una fuerza milagrosa de él y preguntó: ¿quién me tocó? ¿Quién recibió esa gracia? Y los discípulos le decían: bueno, ¿cómo vamos a ver si toda la gente te está apretujando? Y la mujer entonces valientemente se presentó ante Jesús y dijo: fui yo, Señor, yo te toqué porque tenía este problema. Y Jesús entonces, mirándola a los ojos, le sonríe y le dice: muy bien, mujer, hija, le dice, tu fe te ha salvado, has quedado sanada de tu enfermedad. Entonces, en esta experiencia, ¿no es cierto?, de tocar el manto de Jesús, podemos sacar dos lecciones. Primero, la experiencia religiosa cristiana no es algo mágico, no es como un talismán que uno toma así un objeto religioso y se va a curar. No es eso. Por ejemplo, el agüita bendita hace mucho bien, pero no es algo mágico, sino que todo signo de sanación y todo signo milagroso es un modo de encontrarnos con Jesús.
es el Señor el que nos salva. Por eso Jesús dice, ¿quién me tocó? Porque quiere ver a la mujer y quiere que ella se dé cuenta de que esta es una relación personal con Jesús. Ella decía, no, basta que yo toque el manto. Es cierto, le tocó el manto y se curó, se sanó. Pero no es el manto quien salva a esta mujer, sino Jesús, a través de este sacramental que fue el manto. También no es ni siquiera la Virgen María, como dice el padre fundador, el padre Sergio, la que nos atrae a la Eucaristía, sino que es Jesús por medio de ella. No es San Juan Bosco el que atraía a los jóvenes y los llevaba a la iglesia, sino que era Jesús actuando a través de San Juan Bosco. El mismo padre Sergio tenía esa conciencia, que no era él el que lograba, ¿no es cierto?, atraer a tantos jóvenes y tantos grupos marianos, sino que era Jesús quien actuaba a través de él. Y qué bonito tener esta conciencia, ¿no? Porque, sobre todo para los católicos, para nosotros los católicos, es importante tener en cuenta de que Jesús es el que nos salva, que Jesús es el que nos regala la sanación, los milagros, la gracia, pero a Él le gusta actuar a través de otras personas y también de objetos sanadores, sacramentales. Por ejemplo, el agüita bendita que ya mencioné, el Santo Rosario. Por eso aquí también los jueves bendecimos y exorcizamos el aceite, la sal, porque ahí actúa el Señor a través de esos sacramentales. Pero es el Señor, es Jesús, a Él debemos buscar. Y Él nos mira a los ojos y nos dice, muy bien, tu fe te ha salvado, continúa adelante. A veces la fe puede quebrantarse un poquitito, ¿no? Tal vez le sucedió eso a Jairo, que también se relata en este evangelio de hoy. Le pidió un favor a Jesús: sana a mi hija enferma. Y entonces Jesús dijo, vamos. Fueron a la casa de él. Y en el camino muchas personas trataron de desanimar a Jairo y le decían, ¿para qué molestas al Señor? Tu hija ya se murió. Y Jesús le decía, no les hagas caso, ten fe, ten confianza, sigamos adelante. Cuando estaban cerca de la casa, otras personas decían, ya se murió. Jesús decía, no, está dormida, no se murió, está dormida. Y se reían de él, se burlaban de él. Y Jesús miraba a Jairo y le decía, no, tú ten fe, no le hagas caso a los demás, confía. Y así entonces a veces en la vida nos puede pasar eso a nosotros, ¿no es cierto? Que en medio de la masa en que estamos viviendo, que muchas veces no tiene fe o cree cuando le conviene nomás, también nuestra fe puede vacilar, puede caer un poquito en debilidad, podemos dudar. Y Jesús nos dice, no, ten fe, sigue adelante, siempre con Jesús, siempre confiando en Él. Por eso María es el seguro que tenemos para no desapegarnos del Señor, para encontrar el camino cierto que nos lleva al corazón de Cristo. María nos lleva corriendo a la Eucaristía, decía el padre Sergio, porque es cierto, también otro sacerdote que amaba mucho a la Virgen, llamado Luis María de Montfort, decía, María es el camino más seguro, más perfecto, más rápido para llegar a Cristo. Es el camino más bello también. Si nos acercamos a la Madre, ella ciertamente nos llevará directo y sin peligro y sin errar al corazón mismo de Cristo, que para nosotros es, principalmente en este mundo, la Eucaristía. En la comunión encontramos ese contacto, ese vínculo íntimo con el corazón mismo de Jesús, que es la Sagrada Hostia, la Eucaristía y su sagrada y divina sangre. Entonces pidamos en este día para que nuestra fe se fortalezca más como la de esta mujer hemorroísa que encontró la sanación, y la de Jairo que confió en Jesús, que le hizo este milagro maravilloso
de sanar a la niña, que es también algo interesante, ¿no? Porque San Juan Bosco trabajaba con jóvenes. El padre Sergio también comenzó trabajando mucho con jóvenes. Y esta niña que hoy relata el Evangelio era una niña joven, tenía 12 años. Y no estaba muerta, estaba dormida según Jesús. Este fue el Evangelio que se utilizó cuando el Papa Juan Pablo II, en abril del año 1987, le habló a la juventud en Chile, en el Estadio Nacional, y decía: la juventud no está muerta, solamente está dormida. Puede ser que hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Que hay mucha juventud que Jesús conoce bien y el corazón no está muerto, es decir, no es que no tengan fe, no es que no puedan creer, no es que no quieran acercarse a Jesús, venir a la iglesia, etc. No es que no quieran cambiar de vida. Están dormidos, ¿cierto? Hay mucha juventud que está dormida, ya sea porque está metida en cosas muy mundanas, muy apegado al jueguito del celular, al internet, a sus amistades, a lo que le dicen otros jóvenes, a lo que pasaba con estos niños que conoció San Juan Bosco, que vivían en la calle. Y entonces no hay que perder la confianza de que estos niños, estos jóvenes de hoy también puedan acercarse a Jesús. Jesús los ama mucho, muchísimo, pero es necesario que alguien interceda por ellos, que haya más Jairos, que haya más San Juan Bosco, Padre Sergio, y tal vez nosotros que recemos más por la juventud para que el Señor les diga: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate, y pueda resucitar una nueva juventud que se encuentre con Cristo y forme una nueva generación para crear un mundo más cristiano que aquel en el cual vivimos. Así sea. Amén.